Él va a ser recompensado y se le va a dar una medalla, un reconocimiento. Because he did not turn away from his loyalty Porque in a hard él time. no cambió su lealtad en momentos difíciles. Now, if we're going to be a part of the family of God, Si nosotros somos parte de la familia de Dios, we cannot get away from this idea of suffering. no podemos nosotros rechazar esta idea de que también hay que sufrir. Do you remember what Jesus said to his disciples? ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos? The disciple is not greater than his master. Dice, el discípulo no es mayor que su maestro. If they treated me poorly, they Y will treat si you poorly. trataron a Jesús y me trataron a mí así, dice, así también te van a tratar a ti. This is the prophecy that Isaiah gave about Esa es la Christ. profecía que Isaías dio acerca de Jesús. I'm not sure what it would be in Spanish, but it's this. He is despised and rejected by men, Dice que fue rechazado, fue despreciado y rechazado por hombres. a man of sorrows Un hombre de dolores, and acquainted with grief. dice, y bien conocedor de lo que es el sufrimiento. We hid our faces from him. Dice, volteamos nuestro rostro. He was despised and we esteemed him Y not. dice que él fue rechazado, nosotros no lo estimamos. When we look at some of the sayings of Christ, Cuando nosotros vemos algunos de los dichos de Jesús, we get into his mind as one who would suffer. entendremos, ¿no? Nosotros vemos a Jesús, vemos que Jesús fue un hombre que sufrió mucho. He said, the Son of Man did not come to Y él be dice, ministered unto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir and to give his life a y ransom. a dar su vida en rescate por muchos. He said, if any man will Él come dice, after me, si algún hombre viene a mí, let him deny himself dice que se niegue a sí mismo and take up his y cross tome su cruz and follow me. y sígame. Jesus suffered. Jesús sufrió, The author and the finisher of our faith, he El suffered. autor y consumador de nuestra fe, sufrió. And he said that those who follow him will Y él have to dice que suffer. también aquellos que le van a seguir también deben estar dispuestos a sufrir. The disciple is not above his master, El discípulo no es mayor que su maestro, but every disciple who is complete pero cada discípulo está completo. shall be just like his master. Dice, sí, cada discípulo va a ser como su maestro. But Jesus honors those who are loyal to him. Dios honra, Jesús honra a aquellos que le son fieles. Jesus said, there is no man Jesús dijo, no hay hombre, who has left father, no hay nadie que no haya dejado a padre, or house, or brothers, o casa, o or hermanos, mother, or wife, o or children, esposa, o hijos, or lands, o tierra, for my sake and for the y gospel. para mí, dice, y por el Evangelio, And he shall not also receive 100-fold more dice, now. y Dios le va a recompensar muchas veces más. In this que age, eso. Y en este tiempo, with persecutions, aún con persecuciones, and in the world to come, eternal life. y en el mundo venidero, la vida Jesus eterna. honors those who are loyal to him. Dios honra a aquellos que le son fieles. Amen. Now, sometimes when we talk about suffering, Muchas veces cuando tocamos el tema del sufrimiento, we get confused as to what God expects of us. nos confundimos un poco en cuanto a qué es lo que Dios quiere de nosotros. There was a time in my life Hubo un tiempo en mi vida when I thought, in order to be a good Christian, cuando yo pensaba que para ser un buen cristiano, I have to find ways that I can suffer. que yo necesitaba encontrar maneras de sufrir. But if that's all Christianity is, Pero si eso es cristianismo, then it's really no different from entonces Buddhism. no hay ninguna diferencia del budismo. Buddhism says El that budismo if we enseña punish ourselves, que si nosotros nos castigamos, that we have a better chance of being Entonces, heard by God. vamos a tener más oportunidades de ser escuchados por Dios. Jesus is the one who has suffered for Pero us. Jesús es quien sufrió por nosotros. We don't have to beat ourselves No up tenemos que estarnos castigando, latigando a nosotros mismos in hopes that God will hear us. y esperando que Dios nos escuche. That's what the prophets of Baal did on Eso es lo que los profetas de Baal hicieron, ¿recuerdas? En el monte Carmel. And the prophet Elijah just Y el made fun of them. profeta Elías dice que se rió de ellos. And so, it's different for the Christian. Entonces es diferente para el cristiano. Christian suffering is not. Cuando hablamos del sufrimiento cristiano, It is not the No es- result of sinful choices. no es ese sufrimiento como, no es la decisión de decisiones pecaminosas. Let's read 1 Peter Vamos a leer Primera de Pedro 2:19-20. Primera de Pedro 2:19-20. 2, 19 y 20.
porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. So if someone is suffering the consequences Entonces, of sin, si hay alguna persona que está sufriendo, pero está sufriendo como consecuencia de su pecado, that might be something God uses in their life eso obviamente es algo que Dios puede usar en su vida to bring them back to Himself. para que a través capaz de ese sufrimiento, ese dolor, pueda hacer que ellos se acerquen más a Dios. But it's not right to say, Pero no está correcto decir, all of these sufferings are because I'm a Christian. todo esto estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, some suffering No. comes because of sin. Algunas veces estamos sufriendo por el pecado, por nuestro propio pecado. And this is not the suffering that Y este no es el Apostle Paul is sufrimiento talking del que about está hablando el apóstol in verse Pablo. 10. En el versículo 10, cuando estamos leyendo ahí en Filipenses. Suffering is also not El sufrimiento tampoco es something that we do to gain favor with God. algo que nosotros debemos hacer para que Dios nos acepte. There's a verse in Matthew 7 Hay un versículo en capítulo 7 de Mateo where Jesus gives this warning. donde Jesús da esta advertencia. Many will say to me in that day, Muchos me dirán en aquel día, Lord, Lord, Señor, Señor, didn't we do many good works in your name? ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? And didn't we cast out ¿Y demons? no echamos fuera demonios? And he will say, Y él dirá, I never knew you. yo no te conozco, You were never part of my no family. eres parte de mi I never familia, had fellowship with no, yo you. nunca tuve compañerismo contigo. And he will say, Depart Y from luego te dirá, apartados de because mí, actually hijos you de were maldad, working iniquity. porque tú realmente estabas trabajando inicuamente. And so those same Entonces, people esas mismas personas, could say, well, I suffered so much in the que name of hay Christ. muchas personas que dicen, oh, yo estoy sufriendo mucho por Cristo, But the problem is, pero el problema es, suffering is not something we do muchas veces el sufrimiento no es lo que nosotros hacemos to gain favor with God. para ganar favor de Dios. The only way anybody has any favor with God Única manera que tú puedes tener favor con Dios es is because of the suffering of His Son a Jesus través Christ. de el sufrimiento, los padecimientos de su Hijo Jesucristo en la cruz. When God's wrath was poured out on His Cuando Son. dice la Biblia que la ira de Dios fue derramada sobre él. And one more thing that Christian suffering is not. Una cosa más sobre lo que no es el sufrimiento cristiano. It is not a complaining spirit. No es un espíritu de estar siempre quejándose. That's caused by ungratefulness. Muchas veces eso es una señal de ingratitud. Let's look at what Philippians 4 says about this. Mira lo que dice Filipenses 4. Verses 10 through 13. Vamos a leer versículos 10 al 13. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And then 1 Timothy reminds us Y luego en Primera de Timoteo se nos recuerda, that godliness with contentment is great gain. dice que godliness, ¿cómo se dice la palabra? What's the verse? La piedad con contentamiento es gran ganancia. So these are some of the things that Christian suffering is not. Esto son algunas cosas. El sufrimiento cristiano no es esto. You might suffer as a Christian, Tú puedes sufrir como cristiano. and the temptation might be to complain. Y la tentación puede hacer de tú estarte quejando porque estás sufriendo como cristiano. But if you choose to complain, Pero si tú eliges estarte quejando, then you're disobeying God. entonces estás desobedeciendo a He Dios, says, don't complain. que te dice, deja de quejarte. And we lose some of our rewards. Y entonces perdemos algunas de nuestras recompensas. And our fellowship with God is Y hindered. nuestro entonces compañerismo con Dios está
afectadas. So the question is, okay, Entonces la pregunta es esta: what is Christian suffering? ¿qué es el sufrimiento cristiano? There are a couple of answers given us right here in the book of Philippians. Hay algunas respuestas aquí dadas aquí en Filipenses. Let's read chapter 1, verses Mira, 27 through 30. mira el versículo 1, Filipenses 1 del 27 To 30. Muy bien, dice así Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. And so, if we're believers, Si somos creyentes, we confidently affirm the gospel, entonces siempre vamos a estar firmes en el Evangelio. no matter who opposes us. No vamos a estar creyendo el Evangelio siempre, no importa quién se oponga. And this always leads to some kind of suffering. Y a muchas veces eso puede guiarnos a tener cierto sufrimiento. The Apostle Paul reminds us in his letter to Timothy El apóstol Pablo nos recuerda sobre eso en Timoteo. that all who live godly in Christ Dice, Jesus todos aquellos que viven piadosamente en Jesús will suffer persecution. van a sufrir padecimientos, It's a spiritual persecución. law. Es una ley espiritual. Something needs to be said about the imprisonment that Paul went through. Ahora, algo vamos a decir en cuanto a qué pasó con Pablo en sus encarcelamientos. We can be thankful that we have freedom to preach the gospel here. Debemos dar gracias a Dios que tenemos la libertad de predicar de Cristo acá en este país. In the first century, in many places, En muchos lugares, en los primeros siglos, it was illegal. era ilegal. And even as Paul was writing this Y letter, aún cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, he was writing from prison. estaba escribiendo desde la cárcel. And maybe you've thought like I've thought. Y capaz que tú has pensado como yo. Now, if I've not actually been to prison Dice, for the gospel, si a mí nunca me han puesto en la cárcel por causa del Evangelio. can I really say that I'm suffering like Christ? ¿Puedo yo decir Suffering like realmente? Paul was. ¿Puedo decir que yo estaba sufriendo como el apóstol Pablo? There's something interesting he says in Hay this passage. interesante que dice aquí en este pasaje. He says that you, the Dice, Philippians, ustedes los filipenses have the same conflict that you saw in me. tienen los mismos conflictos que vieron en mí And now you here to be in me. y ahora están en mí. Those Philippians were not in prison O like sea, Paul, estos filipenses no estaban en la cárcel como él estaba, but because they followed Christ, pero porque seguían a Cristo, they truly fellowship in the entonces sufferings ellos of Christ. realmente estaban teniendo, dice, identificándose en los padecimientos de Cristo. There are different levels of suffering, Hay diferentes niveles de sufrimiento, but you don't have to feel bad if you've not been in prison. pero tú no tienes que sentirte mal si no has estado en la cárcel por Cristo. Your situation just may be different. Tu situación simplemente puede hacer que sea diferente. So it wouldn't be wise to say, what can I do in order to get in prison so I can Entonces, suffer? no es una actitud buena decir, ¿qué debo hacer para que me metan a la cárcel por Cristo? No, what Paul says here Lo que el apóstol Pablo dice acá, is that he was striving for the faith of the gospel. dice que él estaba, esforzándose por, el Evangelio. And his attitude was, let the consequences be what they will, I will obey God. Y su actitud era, yo voy a hacer, las consecuencias sean las que sean, yo voy a obedecer a Dios. The world system is ruled by the devil. El sistema mundial en que vivimos es dirigido por el diablo. And at times it's manifested very Y strong muchas veces physically. está muy bien físicamente manifestado When Christians are thrown in prison, cuando los cristianos son echados a la prisión or sometimes they're killed. o a veces son asesinados. But the devil's kingdom is also a spiritual kingdom. Pero el reino de Satanás también es un reino espiritual That requires faithfulness, que requiere también fidelidad. consistent prayers, Consistent prayers. Bueno, debemos ser fieles en la oración and great courage as a Christian y debemos estar bien firmes en la fe.
which even in the spiritual realm y aún en el área espiritual can include persecution. puede incluir, a veces vamos a ser perseguidos, But we hear the word of God pero escuchamos la palabra de Dios and we obey it. y la obedecemos. And this is a level of Y Christian. eso es el sufrimiento cristiano. Christian suffering also El is sufrimiento cristiano también es the result of thinking like Christ. el resultado de pensar como Cristo. Let's read chapter 2, verses 4 through 8. Mira el capítulo 2, Filipenses 2, del 4, 4 to 8, del 4 al 8. Filipenses 2, del 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Christ's suffering was that he was thinking about what other people needed. Dice que el sufrimiento de Cristo estaba en pensar en las necesidades de otros. Remember what he said? ¿Recuerda lo que él dijo? He said, the Son of Man came not to be ministered Dice, to, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, but to serve, and to give his life for y others. para dar su vida en rescate por otros. Christ realized that his obedience, Jesús se dio cuenta de que la obediencia, which would entail great suffering, que que al él obedecer le iba a causar grande dolor, it had a glorious end. pero sabía que iba a traer un glorioso final. There's an interesting verse in Hebrews, Hay un versículo muy interesante en Hebreos. where in English it says, he despised the shame of the cross. Dice que él rechazó la vergüenza de la cruz. But someone recently pointed out to me Pero alguien me dijo la otra vez, that it means he esteemed as nothing the shame of the ¿qué cross. significa que es? Dice, a él no le importó, para él no era ninguna vergüenza ir en la cruz, Because his eyes were on the fact that he would be porque raised from the dead, su mirada estaba puesta en su resurrección and the glory that would follow. y en la gloria que vendría después Therefore, de the eso. suffering became, Por and the lo shame tanto, became very little, Su, almost like nothing. su vergüenza y las cosas que le causaron dolor no eran muy grandes. Philippians 2, 9 through 11 explains Filipenses 2, what are the results of the fact that Jesus looked on the things of others ¿cómo vemos que Jesús se preocupó por otros and gave his life for y us? se dio por nosotros? It's in verses 9 through 11. Vamos a ver Filipenses 2, 9 al 11, 2, 9, 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, otra vez, 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. So we see a pattern in the life of Christ. Entonces acá vemos un patrón en la vida de Jesús. He knew God's will. Él conocía Jesús la voluntad de su Padre He obeyed it. y la obedeció. This meant he would have to suffer a great deal. Esto significaba que él tenía que sufrir mucho, But there was glory and blessing at the end. pero al final iba a convertirse ese sufrimiento en algo glorioso. This is the same pattern Y ese es el mismo patrón that God has hermanos, ordained for que everyone. que Dios quiere para cada uno de nosotros. Do you know God's word? ¿Tú conoces la palabra de Dios? Do you know his will? ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Are you willing to obey it? ¿Estás dispuesto a obedecer? Then that is going to include great suffering. Entonces eso puede incluir gran sufrimiento. But there is glory and Pero blessing hay and un tema resurrection. que hay algo glorioso cuando pensamos en la resurrección. And that is what is at the end of the Y passage. eso es lo que va a venir al final, más adelante. This is what we read this morning. Eso es lo que leímos esta mañana. As we were considering the mindset of Paul, Al estar pensando en la mente de Pablo, he had his eyes on the end. Pablo tenía su mente en el final, When Jesus would return. cuando Jesús regresara a la tierra. Let's read verses 17 through 21 of chapter 3. Mira el versículo 3 del 17 al 19. Dice así, hermanos, estoy en Filipenses 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí,
Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. So what is Christian suffering? Entonces, ¿qué es el sufrimiento cristiano? It's the result of striving for the gospel. Es que debemos nosotros dedicarnos al Evangelio. It's the result of thinking like Christ. Vamos a sufrir cuando nosotros pensamos en una manera cristiana. We're willing to serve others rather than just Cuando ourselves. pensamos en servir a otros en lugar de que nos sirvan. And finally, it's a Y en guarantee final lugar, es una garantía that we have a special place in Christ. de que tenemos nosotros un lugar del reino de Dios. A really cool promise that Jesus Una gave to his promesa que disciples Dios dio a sus discípulos. is when the Apostle Peter said, Es cuando el apóstol Peter, Pedro dijo, he said, Jesus, Jesús, we have left everything to follow you. hemos dejado todo para seguirte. What therefore shall we have? ¿Qué es lo que vamos a recibir por esto? Do you remember what Jesus told Peter? ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro? He said that verse that we quoted in the message. Ese está en ese versículo que citamos en el That one mensaje. about receiving 100-fold. Aquel que dice vas a recibir un 100%. But he also gave a very special promise. Pero to the le dio una disciples. promesa a sus discípulos. He said, because dijo, you disciples Porque ustedes discípulos have continued with me in my han tribulations. continuado conmigo en mis They tribulaciones. never left Jesus, Porque no habían abandonado a Jesús. except at the moment when he was crucified. Excepto en el momento de la crucifixión, ahí sí lo abandonaron. Jesus said, because you've continued, Jesús le dice, porque ustedes han continuado conmigo, I appoint to you 12 thrones, yo dice, he puesto 12 tronos. and you will judge the 12 tribes of Y Israel. ustedes van a ser quienes juzguen a las 12 tribus de Israel. When the Son of Man returns to reign on the Cuando earth. el Hijo de Dios regrese a reinar acá en la tierra. When you know God's word Cuando tú conoces la palabra de Dios and you obey it, y tú la obedeces, then you will have fellowship with tú God. vas a tener compañerismo con There Dios. will be a level of suffering, Va a haber cierto sufrimiento en tu vida, but you have Christ's pero promise tú tienes la promesa de that Jesús, you will share de in que the tú power of his vas resurrection, a padecer en el poder de su resurrección. and you will share in the glory of Y his tú kingdom. vas a estar en su reino. Just as sure as Así, Jesus tan Christ's seguro resurrection como la resurrección de Jesús, is the resurrection of every believer. está la resurrección de cada creyente. So what if you die before he returns? Entonces, ¿qué si mueres tú antes que Jesús venga? Jesus will raise your dead body, Jesús va a levantar tu cuerpo muerto and you will have the strength y of tú your vas a tener fortaleza, fuerza. And that's something that will never end. Y eso es algo que nunca va a terminar. Science might be able to extend life for a few La years, ciencia puede extender la vida por unos años and eventually maybe even more than that. y eventualmente puede hacer que aún más que eso, But it's only through Jesus Christ that we have pero eternal life. es solamente a través de Jesús que podemos tener vida eterna. Amen. So trying to wrap these two sermons together today, Concluyendo el mensaje de esta mañana y con este de hoy, how can the Christian answer the big questions in life? ¿cómo pueden los creyentes, cómo podemos contestar las grandes preguntas de la vida? Like, where did I come from? Por ejemplo, preguntas milenarias, ¿no? Dice, ¿de dónde vengo? And what is my purpose here? ¿Cuál es mi propósito acá? And where am I going? ¿A dónde voy? By making Philippians 3:10 Puede ser que tú necesites venir a Filipenses capítulo 3:10 our own purpose y statement. debes hacer que este sea el propósito de tu vida. And so to end the message tonight, Para let's leer- read it one more time, Para concluir, vamos a leer el versículo una vez más. Filipenses 3:10. thinking about the words Pensemos en cada palabra and making it a prayer to God that this will be y the way. orando, ¿verdad? De que este sea una frase a la cual tú te aferres. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
Amén. Amén. Gracias, hermano Jonathan. Qué tremendo, hermanos. Qué importante lo que acabamos de escuchar, hermanos. Que conozcamos la Biblia, hermanos. O sea, hay